Tenemos la disposición principal que nos habla en el Código Fiscal de la Federación referente a este tema, pero vamos a ver cómo el tema básicamente es facturas apócrifas más que materialidad de servicios y de compra de artículos. Esto se encuentra en el artículo 69b, el cual, pues en resumen, nos dice que si un contribuyente emite facturas sin tener los medios para realizar lo que facturan, o si no se le puede localizar, se considera que las transacciones son inexistentes. En resumen, vamos a analizar el artículo 69 porque es muy interesante y creo que debemos estudiarlo y nos debe de quedar muy claro para estar asesorando constantemente al contribuyente de decirle, oye, ¿sabes qué? Si estás comprando eso, pues debes de tener el artículo, el servicio, los manuales, los comprobantes del juicio que te llevó el abogado, que te defendió, y hacer un archivo con toda la documentación pertinente para demostrar que efectivamente sí se prestó el servicio y que no es una simulación. Y en cuanto al CFDI, este artículo 69, en resumen podemos decir que cuando una persona emite comprobantes fiscales que no cumplen con los requerimientos legales, es crucial que al responder a la autoridad demostremos la importancia de esas transacciones y proporcionar pruebas sólidas para mostrar que las operaciones son reales y están relacionadas con su actividad. Entonces el artículo 69 nos establece en su primer párrafo que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, con el personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Y aquí tenemos unas situaciones muy especiales porque, por ponerles solamente un ejemplo, sucede que había una persona, un joven, que lo que hacía para las importaciones de bienes, él se encargaba de hacer todos los trámites para ciertos clientes que tenía y recibía la mercancía, pero él iba a recibir la mercancía e inmediatamente le iba a entregar a su cliente. Entonces se encargaba de que los camiones ya directamente fueran con el cliente y les entregaran la mercancía a ellos. ¿Y por qué hacía esto? Porque él no tenía la capacidad económica como para comprar unas bodegas demasiado grandes, como para tener el equipo de transporte para estar surtiendo estas mercancías. Estaba iniciando, pero lo estaba haciendo muy bien. Y la autoridad fiscal, el SAT, lo observa, se da cuenta de esta situación y le dice, oye, tú no tienes los suficientes activos como para dar ese servicio para mí, que estás simulando las operaciones. Y le causaron bastante mal a esta persona porque tuvo que cerrar su negocio, que no hubo una buena defensa fiscal, un buen abogado que lo defendiera. Si tú estás comprobando con toda la documentación de que estás comprando la mercancía, de que te la está transportando el barco, el camión para llevarla ante el cliente, y tienes todos los datos de la mercancía y en la empresa que está surtiendo la mercancía, ellos la vendieron, a lo mejor si tiene número de serie, pues es mucho más fácil, pero en el caso de que sean unos suministros que se vendan para hacer la preparación de otros, es un tanto más difícil. Pero lo que sí puedes probar que tú te vas a poner muy abusado y que en el momento que estás surtiendo la mercancía a tu cliente, te está firmando lo recibido y te está firmando que está recibiendo toda la mercancía completa, todo lo que te pidió, todo lo que hiciste en una orden de compra autorizada y firmada por los ejecutivos de la empresa, etcétera, etcétera. O sea, tienes que demostrar una buena concatenación de toda la operación que estás haciendo y tienes todos los documentos y son documentos legales, ¿no? Como es la factura del barco, la factura del transporte, la entrega de la mercancía al proveedor en donde está firmando de recibido y la facturación que tú le estás haciendo al cliente. Entonces, pues fíjense que ni así le sirvió de nada a esta persona porque decían, con una apreciación simplista, no tienes los activos, no tienes una bodega y no tienes camiones y por eso tus operaciones son simuladas y también el proveedor, pues el proveedor es el que, o al cliente, perdón, es al que afectaron fiscalmente y legalmente más porque estas compras pues no se les hicieron deducibles, lógicamente el IVA tampoco, entonces estuvo terrible esta situación. Entonces les pongo el caso para que más o menos lo analicen.